Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Ahora, cuando la Santa Cena la haremos también con mascarilla, ¿vale? Que será una novedad a partir de ahora, ¿vale? Lo único que seguiremos manteniendo sin mascarilla es esto, sobre todo por las personas que nos ven desde casa después, ¿sabes? Si no, la comunicación es más difícil. Pero la recomendación de la Unión Médica, que salía en Protestante Digital, pues es que haya siempre mascarilla. ¿Vale? Entonces, solo lo hacemos aquí, dejamos un poco de espacio y luego ya todo con mascarilla. Así que, bueno, estos son los cambios que van habiendo según parece que se avanza en conocimiento del coronavirus. Muy bien, así que nada, vamos a comenzar una vez explicado esto y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias un día más, Señor, porque podemos estar delante de ti, Señor, buscando tu rostro y buscando tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en estos momentos, Señor, a conocerte, a comprender tu grandeza, tu gloria, tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que sigas efectuando un cambio en nuestras vidas, que sigas transformándonos, Señor, para que seamos cada día más como tú quieres, Padre. Te pedimos, Señor, pues tu dirección y tu gracia, Señor, y que podamos comprender el texto de hoy. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no sé si veis o si alguien ha visto la serie de La Buena Esposa. La Buena Esposa, creo que se titula en castellano. Bueno, va de un matrimonio, que él es político y después de un lío de faldas, bueno, pues parece que casi se divorcian, lo mantienen ahí como puede ser. Y después de un tiempo, el protagonista, Peter Florrick, se quiere presentar a gobernador, ¿no? Y entonces, bueno, después de un escándalo también de corrupción y tal, pues había estado un tiempo en la cárcel. Y después ya de salir y de presentarse otra vez a gobernador, viene una periodista y le pregunta... estaba a punto de publicar otra información sobre otro nuevo escándalo, otro nuevo lío de faldas que le afectaba, y la periodista le dice, bueno, ¿es cierto lo que dicen? Y él contesta y asevera, absolutamente no, yo no he hecho nada de esto. Y la periodista le contesta, bueno, es que las personas no cambian. Y el político, Peter Florrick, le responde, yo tampoco creo que cambian. Dice, pero he estado en la cárcel. Así que haciendo referencia a que tampoco cree que cambian las personas, a no ser que tengan una experiencia traumática y tremenda que les haga ver las cosas de otra manera, ¿no? Y con este ejemplo quiero hacer referencia a esa gran pregunta que hay. ¿Cambian las personas o no cambian las personas? Muchos, y depende de la situación, dicen que no, porque la propia experiencia de la vida nos hace ver que es muy difícil cambiar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestro día a día vemos que tenemos cosas que no nos gustan de nosotros y que no hay manera de cambiarlas? Que vez tras vez las repetimos y parece un círculo vicioso, hablamos de los genes, del carácter, de la educación o de cualquier cosa que nos hace decir, bueno, es que no hay manera, es que yo soy así y no hay manera de cambiar. O incluso cuando lo pensamos en los que nos rodean, ¿no? ¿Quién de nosotros ha intentado cambiar a alguien, ¿no? Y supongo que se ha dado contra una gran pared porque es imposible cambiar a otra persona por medio de tus esfuerzos, ¿no? Así que hay una realidad de que las personas no cambian, sin embargo, hay también otra realidad a veces de que nos encontramos con personas que han vivido, han experimentado cosas que les han hecho cambiar o al menos abrir o pensar de otra manera. Y eso es el texto que tenemos en esta mañana. Un cambio, y menudo cambio. El cambio, la conversión, las transformación de la vida de una persona que es fundamental para el Nuevo Testamento y para el Evangelio, que no es ni más ni menos que la conversión de Saulo, después llamado el apóstol Pablo. Decía en el ejemplo que una experiencia traumática, hablaba este político de ficción, había producido el cambio en la persona. Pero ahora encontramos en el texto que vamos a leer ahora la respuesta de Dios a la pregunta de si las personas cambian. Bueno, el único cambio, habría que preguntarnos qué es un cambio y qué tipo de cambio estamos pensando. Y en segundo lugar, ¿quién puede aportar ese cambio? Y eso lo contesta Hechos capítulo 9.
Un cambio de una persona que es perseguidor de la Iglesia, que hace un giro de 180 grados, una transformación completa, y es algo absolutamente inaudito. De hecho, el mismo apóstol Pablo, después, cuando recuerda su experiencia en Primera de Timoteo, dice que su vida, su cambio, sirve de ejemplo para todos los creyentes, porque si él ha podido cambiar por el poder de Dios, cualquier persona puede ser cambiada por el poder de Dios. Así que vamos a leer Hechos 9, habíamos visto hace unas semanas Hechos capítulo 8, hoy vamos a leer del versículo 1 del capítulo 9 hasta el versículo 22. Versículo 1 del capítulo 9 al versículo 22. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaban al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y él respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días en ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: «Ananías». Y él dijo: «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Pero Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre». Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayeron sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: «Él es el Hijo de Dios». Y todo lo que los escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atado ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Encontramos ahora que la narrativa en Hechos, después de haber explicado un poco cómo estaban recibiendo el Evangelio en Samaria y cómo también Dios estaba preocupado para que el Evangelio llegase a Etiopía a través del eunuco, retoma la línea narrativa que había dejado en el capítulo 8. ¿Vale? Dice en el capítulo 8, versículo 1, «Y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles». Así que a raíz de la muerte de Esteban se desata una gran persecución en toda Jerusalén. Y resulta que, digamos, el cabecilla, el capitoste o la persona más celosa en perseguir a las personas que seguían, que en aquel momento se llamaba el Camino, a los del Camino, a los cristianos, era precisamente un joven llamado Saulo, Saulo de Tarso.
Y lo que hacía es que entraba en las casas y los cogía y los llevaba arrestados para ser después presentados ante el Sanedrín y juzgados, y muy presumiblemente también podrían ser sentenciados a muertes, lo mismo que le había pasado a Esteban. Así que Saulo estaba, digamos, persiguiendo a toda la iglesia, y ahora capítulo 9 retoma esta historia. Dice el versículo 1, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Respirando todavía, estaba aún enfrascado en esta persecución y en este odio hacia esta nueva secta que entendía que eran herejes contra Dios. Y es interesante ver cómo describe las Escrituras a Saulo. Dice el versículo 3 del capítulo 8 que hacía estragos en la iglesia entrando en casa. Y el verbo usado estragos aquí es otro verbo que se usa en la Septuaginta, en la traducción griega del texto hebreo del Antiguo Testamento, y en el Salmo 80, Salmo 80, versículo 13, describe a un jabalí que hace estragos, con este mismo verbo, hace estragos en la viña, destroza una viña, ¿vale? Ya sabéis cómo se comportan los jabalíes, ¿no? Que destrozan todo a su paso con gran fiereza, y esta es la manera en que es descrito Saulo en este momento, con gran fiereza, casi lo presentan como una bestia irracional, loca, feroz, que arrasa con todo allí por su paso. Así que la descripción de Saulo es una descripción que da mucho miedo. Es una descripción de alguien que como te lo encuentres, pues estás perdido, ¿no? Para ti no hay salida. Dirá más adelante que los obligaba a blasfemar. O sea, que no solo los llevaba a la cárcel, sino que intentaba que blasfemasen para tener así una acusación certera de que en verdad esto del camino no era más que una blasfemia contra Dios y estaban adorando a otro Dios como si fuese el mismo Baal. Tenemos en Hechos, Lucas nos cuenta la historia de la conversión del apóstol Pablo hasta 3 veces. Capítulo 22 y en el capítulo 26 nos va a narrar con otros matices lo que acabamos de leer aquí. Lo digo porque si hago referencia a alguna cosa y no veis, decís, uy, esto no me suena a dónde lo he leído, puede que esté haciendo referencia a uno de los otros 2 pasajes, ¿vale? Del 22 o del 26. Muy bien, así que esta es la descripción que luego el apóstol Pablo confiesa acerca de sí mismo. Hacía estragos, estaba haciendo empedernido en cesar, en parar, en aniquilar esta nueva secta que estaba creciendo, como ellos lo denominaban, a los cristianos. ¿Qué sucede? Que vista de la dureza de la persecución, pues, como nos dice el capítulo 8, habían salido, se habían dispersado. Y uno de los sitios donde habían ido era a Damasco. Damasco era conocido por tener una gran colonia judía y, de hecho, además era permitido, digamos, aunque no era Israel, no era Judá, era permitido que el Sanedrín tuviese allí también cierta autoridad. Así que Saulo, conociendo pues, que se estaba dispersando y el gran peligro de que esto se expandiese, va al Sanedrín, va a los jefes de la religión judía y les pide una carta, un documento, una autorización, ¿no? Para poder ir y traer encarcelados, ¿no? Ahora yo he tenido yo tengo una autorización para poder bajar, ¿no? Sabéis que estamos con el perímetro municipal, así que necesito una autorización para poder bajar a la iglesia. Pues el apóstol Pablo necesitaba una autorización para poder arrestar en otro lugar, que no era su ciudad, a los cristianos. Así que va al Sanedrín convencido de que esto es lo que debe hacer y lo que el mejor bien que puede hacer a la causa de Dios. Muy bien, así que tenemos una descripción terrible. Un Saulo enloquecido, embravecido, absolutamente de acuerdo en ver morir a Esteban apedreado, y él estaba allí recogiendo los mantos, con una carta para intentar perseguirlos allí donde fueran, intentando hacer que blasfemasen contra Dios, ¿vale? Y arrestando a hombres y mujeres sin tener piedad absolutamente de nadie. Si aún hubiese tenido más poder, quizás estaríamos hablando de una persona que habría hecho una gran devastación y un gran daño, ¿verdad? Como a veces sucede en la historia, que personas con mucho poder hacen grandes barbaridades. Parece que tenemos a Saulo en esta descripción de esta misma manera. Alguien terrible. Así que se dirige a Damasco, pero
de camino a Damasco se produce algo absolutamente sorprendente y algo que él no tenía en mente, algo que él no había preparado. Dice el texto en el versículo 3, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hecho es el que cambia vidas. La aparición de alguien superior, evidentemente es Jesús, que irrumpe en la vida cuando menos lo espera Saulo y le vuelve para atrás toda su vida. Lo cambia, lo derrota, por decirlo de alguna manera, y lo deja sin palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sale una luz brillante, de que era la hora del mediodía, y que incluso esa luz brillante tapaba el sol. Así que lo único que veía Pablo era esta luz tremenda. De hecho, cuenta que cae al suelo, que iba en caballo y cae al suelo, y que oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los demás que estaban con él vieron la luz, aunque no vieron a nadie en la luz. Sin embargo, Saulo vio a Jesús, como él mismo testificará, que vio a Jesús resucitado en este encuentro, y escuchó una voz que solo la escuchó él. Él atribuye a esto porque la escuchó en hebreo, nos dicen más adelante. Así que tiene un encuentro con una persona que es ni más ni menos el Jesús resucitado. ¿Y por qué esto es importante? No solo porque le detiene, no solo porque le hace pararse de su camino, sino porque este mismo Jesús es el que él persigue. A pesar de haberse desatado contra los cristianos, contra esta supuesta secta, lo que en verdad está haciendo es perseguir al Señor de gloria. Dice el versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué dice Señor? Evidentemente se da cuenta que lo que está viendo y lo que está viviendo es algo especial, es algo divino. No es una experiencia normal, sino que es algo que es innegable, irrechazable y que, por supuesto, quien está detrás es alguien divino y por eso le llama Señor. Señor es la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para llamar a Dios. Así que esta experiencia divina le está diciendo que es ni más ni menos que Dios presentándose delante de él. Y le sorprende, o seguro que le ha sorprendido, la respuesta. Dice, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que se le pueden haber venido a la mente un montón de situaciones. Él estaba delante de la muerte de Esteban, y Esteban confiesa que el cielo se había abierto y había visto a la diestra de Dios a Jesús de pie. Es decir, que había visto en el trono, donde solo se sienta Dios, a Jesús, confesando en ese momento que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso mismo todos el Sanedrín y todos los que estaban allí lo apedrearon por esta declaración. Y Saulo estaba totalmente de acuerdo. Jesús no es Dios. Ahora, sin embargo, Dios se le aparece y le dice, ¿quién eres, Señor? Sabe que está delante del Señor y le da este nombre. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto tiene que haber sido un impacto tremendo en la vida de Saulo. Algo que cambia absolutamente la vida. Pueden, decíamos al principio, cambiar las personas. Pueden cambiar de verdad. Sí, el que los cambia, el que se presenta, es ni más ni menos que Dios mismo en la persona de Jesús. Ahora vamos a mirar tres cosas que encontramos en este evento de la conversión de Saulo, que son iguales, o deben ser iguales, a todas las conversiones, a todos los cambios, a todos los encuentros con Dios. Evidentemente hay algo que es especial, y es que hay una luz visible, hay una voz audible, y el propio Saulo ve a Jesús, ¿no? Estos son hechos únicos y excepcionales debido al llamado de Saulo, del apóstol Pablo, a ser el apóstol a los gentiles, ¿no? El enviado de Dios para que las personas no judías conozcan
a Cristo. Así que como este llamado es especial, tiene una manifestación especial, pero hay elementos que son comunes a toda experiencia de cambio, y son estos tres. En primer lugar, es necesario una revelación por parte de Dios. Ya hemos dicho que Saulo ve una luz, y esto nos recuerda a las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y además oye una palabra, una voz, y no es ni más ni menos que la palabra de Dios, la voz de Dios. Y de nuevo nos recuerdan a las palabras de los discípulos cuando le dicen a Jesús: tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, estos efectos sobrenaturales de la experiencia del apóstol Pablo nos apuntan a dos realidades que tienen que tener lugar en la vida de todas las personas antes de conocer a Dios. Una de ellas es la luz, es la verdad, es la iluminación, es la comprensión de la realidad espiritual, y la otra es la palabra misma de Dios, haber escuchado la voz de Dios. Y estas dos realidades se presentan primeramente para que las personas podamos conocer a Dios. Una luz de Dios, una comprensión de Dios, una revelación de Dios que no tenemos, y esto es hecho a través de la palabra. En segundo lugar, nuestra respuesta ha de ser la respuesta de la persona que escucha la luz, ve la luz y escucha la palabra de Dios, ha de ser un reconocimiento de Jesucristo como Señor. Como hemos dicho, ¿quién eres, Señor? Ya hemos apuntado que para Saulo la sorpresa mayúscula de que el que le está hablando, que es Dios, sea Jesús, porque él lo está persiguiendo. Él está persiguiendo a todas las personas que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. No se da cuenta, Jesús mismo se lo dice, que a quien últimamente le está persiguiendo y que toda la ira desatada que está haciendo es en última instancia contra él mismo. Pero esto es tremendamente importante, y lo era importante para él. ¿Por qué? Porque la declaración central del Antiguo Testamento es: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Así que esto estaba bien grabado en el monoteísmo de la religión judía. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento invocaban a otro dios, que se llamaba Baal, era para ellos una declaración completa de que hay otro Dios. Porque invocar a un Dios, llamar a otra persona que no es Yahvé Dios, es declararlo Dios. Porque si no, ¿cómo va a escuchar y cómo va a actuar? ¿Qué sucedía con los cristianos? Que precisamente estaban invocando el nombre de Jesús. Y cuando estaban orando a Jesús, entonces para ellos estaban diciendo, están orando a otro Dios. Hay otro ser igual al Dios de la Biblia. No puede ser que estemos ante esta realidad. Ahora, como hemos apuntado, esto es lo que Esteban mismo había confesado delante de todo el Sanedrín. Y es lo que el apóstol Pedro le había dicho a toda la comunidad, o a una gran parte de la comunidad judía que estaba de visita en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 36, que aquel a quien han crucificado, Dios lo ha hecho Señor, Dios lo ha hecho Señor, Dios lo ha hecho Dios y Cristo, y el ungido. Así que cada vez hay más evidencias de que Jesús es ni más ni menos que Dios encarnado, que Dios mismo en esta tierra. Con esta confesión y con esta sorpresa, Saulo reconoce que Jesús es el Señor. Y esta es lo mismo que hemos de reconocer, que ha de reconocer toda persona en este mundo. Que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, es ni más ni menos que el Señor de gloria, que el creador de este mundo, que el creador personal de cada uno de nosotros, que aquel que para muchos dicen que es simplemente un buen profeta o una buena persona, un buen maestro incluso, no es ni más ni menos que el Señor de gloria que va a juzgar al mundo. Lo que creemos acerca de Jesús de Nazaret es esencial para nuestra salvación y para la salvación del ser humano. Por eso no hay, fuera de Jesús, no hay otro nombre en el que se pueda ser salvo. Es a través del reconocimiento
de que Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz hace 2000 años y también resucitó, es ni más ni menos que el Dios de gloria. Ahora, el tercer aspecto que encontramos en esta conversión es que Saulo le pregunta qué hacer. Aunque nos sale aquí en el capítulo 6, sale directamente lo que Jesús le contesta en el versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sin embargo, en el capítulo 22 sí que sale esta pregunta que le hace Saulo a Jesús. Dice el versículo 10 del capítulo 22, y yo le dije, después de oír la voz que le hablaba, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo, levántate y entra en Damasco y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Este es el impacto de encontrarse con Dios. ¿Qué hago? O sea, mi vida ha dado un giro completo. Has dado la vuelta a todo lo que yo creía, a todo lo que yo pensaba y a cómo yo vivía, a todo lo que yo quería en este mundo. Ahora está todo del revés. ¿Y qué hago? No sé qué hacer. Así que se le pregunta al propio Señor, ¿qué hago? Porque su vida, la vida de Saulo hasta ese momento consistía 100% en perseguir a los cristianos y llevarlos a la cárcel y asegurarse de que ninguna otra herejía pues, se expandía dentro del territorio de Israel, dentro de la nación de Israel. Ahora, sin embargo, se da cuenta de que todo lo que estaba haciendo era precisamente lo contrario de lo que quería hacer. Estaba persiguiendo a ni más ni menos que a Dios mismo. Estaba luchando en contra de Dios. Y toda su vida era una mentira. Así que si el 100% de lo que estoy haciendo está dirigido a hacer daño, a destruir a aquellos a quien Dios ha escogido, ¿ahora qué hago? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Estoy absolutamente desconcertado porque me he dado cuenta de que mi vida era una falsedad y era un engaño. Así que necesito aprender a vivir. La contestación del Señor es doble. Una es que le dice lo que inmediatamente tiene que hacer. Mira, levántate y ves a Damasco y allí se te dirá lo que debes de hacer. Es decir, levántate y espera. Ahora se abre delante de ti un periodo de reflexión. Esto es algo personal para él en este momento. Pero también le da una contestación más amplia, que también vemos en alguna de las explicaciones que el propio apóstol da de su conversión, de que él es llamado a los gentiles y que va a tener que sufrir grandemente, se lo dirá también a Ananías, que va a tener que sufrir grandemente por causa de su nombre, pero que él es instrumento escogido en las manos de Dios para una obra única y especial. Así que tenemos estas dos realidades, lo que tiene que hacer inmediatamente y lo que tiene que hacer a nivel de su vida entera, ¿no? Como misión, como objetivo, como propósito en la vida. Y esto es también común a todas las personas que llegan a conocer y tienen un encuentro con el Dios de gloria de esta manera. ¿Qué debo hacer? Mi vida hasta este momento, quizás no es tan evidente ni en el mismo grado que Saulo en estos momentos, pero mi vida hasta este momento ha consistido en ir contra ti. O en vivir para mí, o en vivir una religión falsa, o sea lo que sea. Y necesito inmediatamente saber qué es lo que debo hacer ahora. Las contestaciones dependerán, ¿no?, de lo que cada uno viva. Quizás dejar una relación que no es adecuada a los ojos de Dios, quizás un vicio, quizás empezar a hacer cosas buenas que antes uno no hacía. El Señor guiará a través de la palabra a qué hacer en ese mismo momento de la conversión. Pero al mismo tiempo hay que aprender, hay que conocer la nueva realidad que la persona que conoce a Dios es en Dios. Hijo de Dios, entrada ahora a una nueva familia, con un nuevo propósito, una nueva esperanza. Hay algo glorioso que viene y que va a traer Jesucristo y que es una esperanza eterna. Y aprender cómo vivir a la luz de este llamado, cómo vivir a la luz de esta realidad requiere tiempo, pero es algo glorioso y maravilloso. Saber lo que en Dios ahora somos es el llamado, digamos, general o el propósito amplio que tienen las personas que se encuentran con Dios. Un nuevo propósito, una nueva realidad de las cosas de Dios.
Muy bien. Ahora, quizás tengamos una pregunta en la mente. Y esta intervención divina, esta entrada de repente de Dios en la historia de Saulo en este caso, ¿realmente es así? Es decir, es una persona absolutamente dura y de la noche a la mañana ya se ha convertido simplemente por la acción divina. Pues parece ser que el propio apóstol en el 26, el propio Señor Jesús le dice en Hechos 26, 14, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O dicho en un refrán más de aquí, ¿no? Que deja de darte cabezazos contra la pared. Es decir, que hay un aguijón, hay algo que lo está atormentando. Constantemente se está haciendo daño él mismo. Es bien posible que el corazón de Saulo estuviese en una lucha. Y muchos incluso apuntan de que es precisamente que las personas cuando actúan con este fanatismo y este odio es precisamente porque a veces están intentando esconder ciertas dudas que hay detrás en su propio ser interno. Ya hemos dicho, ya hemos apuntado el suceso importante, trascendental de la muerte de Esteban. El propio Saulo está delante de una persona que es Esteban, que está lleno de gracia y está escuchando palabras absolutamente maravillosas y con un poder sobrenatural que sin duda alguna está impactando su corazón cuando lo está escuchando. Y se nota que está impactando su corazón y el de todos porque va produciendo más ira. Porque cuando alguien escucha la verdad y no quiere reconocerla, lo que produce es precisamente lo contrario, más ira, más enojo, más enfado, más quieres callar eso porque no soportas que la verdad de esas palabras que están diciendo. Así que Esteban es un ejemplo manifiesto de la gracia de Dios, él ha sido testigo de esto, pero además ha visto el rostro de Esteban que brillaba. Y Saulo es conocedor de las Escrituras. ¿Qué rostro brilla? Sino el que está con Dios y por excelencia pensamos en Moisés, ¿no? Que incluso tuvo que ponerse una mascarilla, ¿no? De la época, un velo, para tapar toda la gloria que tenía, para que no se fijasen en su gloria y viesen a Dios. Así que Saulo ha visto en el rostro de Esteban la experiencia de Moisés de estar con Dios. Y es más, cuando lo están apedreando, Saulo muestra y manifiesta que es mucho más justo que el propio Saulo. Porque cuando lo están apedreando, dice al Señor Jesucristo, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que la persona que tienen que están matando es una persona que habla en el nombre de Dios, que manifiesta una gloria que él no tiene y que encima tiene una misericordia y una piedad que no tiene. Así que es después de esto que Saulo sale desatado contra la iglesia. No lo puede soportar, porque hay un aguijón que le está traspasando el alma. Y más adelante, en otra carta a los romanos, dirá que uno de los problemas que tenía es que cumplía la ley externamente, pero tenía un problema con un versículo en particular, que es el no codiciarás, con algo interno. Sabía en su furor interno que no cumplía la ley y que eso lo dejaba también fuera. Antes de seguir con el pasaje, Lucas quiere que nos fijemos en algo. Esteban, que no lo hemos leído, empieza su discurso desde Abraham. Y Abraham es un gentil. Abraham es un gentil al cual Dios llama y a partir de él crea la nación de Israel. Así que los judíos vienen de los gentiles. Pero ahora el apóstol Pablo es un judío, y judío de judíos, fariseo de fariseos, como se nombra él, y es enviado a los gentiles. De esta manera se completa el círculo que Dios ha diseñado para la salvación de toda la humanidad, de los gentiles a los judíos y de los judíos a las gentiles. Y Abraham se convierte en ejemplo de peregrinaje y de vida de fe para todos los creyentes de todas las épocas, y Saulo se convierte en ejemplo de conversión y de misionero para todos los creyentes de todas
las épocas. No podemos acabar sin mencionar 3 consecuencias que están implícitas en el texto. 3 consecuencias de la conversión con Dios, del encuentro con Dios. En primer lugar, es interesante la ceguera. Hechos 9:8 dice, y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Durante ese tiempo, su última imagen en la mente era la gloria de Dios. Y con esa imagen en la mente queda ciego. Así que es muy probable que estuviese absolutamente perdido, inmiscuido en sus pensamientos acerca de la gloria que acaba de ver. Un hecho absolutamente tremendo y ahora nada lo distrae, porque su condición hace que simplemente en su imagen tenga sus propios recuerdos y sobre todo el impacto del recuerdo último, que es la gloria de Dios mismo. Así que esta ceguera es una ceguera que produce el Señor Jesucristo. Y es una ceguera hacia todas las cosas que no son Dios. Una de las consecuencias de encontrarse con Dios, de encontrarse con Cristo, es que uno ve la gloria de Jesús. Y ver la gloria de Jesús significa que ve a Jesús, al menos en parte lo vislumbra, como es. Lleno de gloria, lleno de verdad, absolutamente atractivo y lleno de amor y de gracia. Y cuando alguien ve esto, cuando alguien vislumbra, aunque sea de manera pequeña, la grandeza, la belleza, la gloria de Jesús de Nazaret, entonces a todo lo demás queda ciego. O con palabras del apóstol Pablo más adelante, todo lo demás lo estima por basura, porque acaba de conocer algo que empequeñece a todo lo demás. Así que una ceguera, un cambio hacia el resto del mundo, hacia el resto de la realidad. La segunda cosa es el amor a los hermanos. Hechos 9, 17, 18. Esto no puede ser más humillante para Saulo, el perseguidor de la iglesia. Viene Ananías, un creyente de Damasco, y dice, fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, lo toca en señal de misericordia y de compasión. Les dice otras palabras que también lo descomponen. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Aquel que venía precisamente, a si lo hubiese pillado, a llevarlo a la cárcel, a hacerlo blasfemar, a tratarlo mal y a intentar que muriese, es el que ahora mismo lo está tocando en señal de compañerismo y lo está llamando hermano Saulo. Un nuevo amor por el pueblo de Dios, por aquellos que aman a Dios. Una transformación a través de la humillación de haber sido salvados, de reconocer, cuando comprendemos y reconocemos que no somos nada, que no merecemos la gracia de Dios, que no somos mejores que ninguno de los que hay en este mundo. Entonces, cuando somos añadidos al pueblo de Dios, nos damos cuenta de que todos los que hay a nuestro alrededor son nuestros amados hermanos. Son el pueblo de Dios, aquellos por los cuales Cristo Jesús ha muerto. Y crea una nueva unidad y un nuevo amor. Por eso es para reflexionar cada vez que hablamos mal de los hermanos. Cada vez que nos separamos o llamamos hipócritas o nos desentendemos de aquellos a los cuales Cristo ha salvado. Porque precisamente lo que Cristo hace en la cruz del Calvario es unirnos como pueblo, unirnos como hijos, formar una nueva familia y una nueva realidad espiritual que es muy superior incluso a la realidad física en el sentido de los lazos de familia y de amistad. Son lazos espirituales unidos en Cristo. Y por último, el testimonio. Hechos 9, los últimos 3 versículos del 20 al 22 nos muestran el cambio tremendo de aquel que perseguía a la iglesia. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Cambio radical. Iba persiguiendo en las sinagogas, porque en aquel momento los conversos se seguían reuniendo en las sinagogas, iba persiguiendo en las sinagogas a aquellos que nombraban a Jesús. Ahora él va a las mismas sinagogas a predicar a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios.
180 grados, un cambio tremendo, arriesgando su vida para dar a conocer a Cristo, a aquel a quien había perseguido. Y esto es algo también, una consecuencia de la salvación, dar testimonio de aquel que nos ha salvado. Cuando hemos visto la gloria de Dios, no podemos dejar de hablar de este Dios, porque es maravilloso, porque ha transformado toda nuestra realidad, porque ha abierto nuestros ojos, nuestra experiencia es tremenda a como era antes, pero no solo eso, sino que deseamos que todos los demás vivan esto, porque entendemos que como nosotros habíamos estado en esa realidad y ahora vemos el Dios de gloria, hay algo tan maravilloso, hay algo tan auténtico, está tan cerca, por así decirlo, de ellos, que necesitamos que lo conozcan y por eso predicamos al Dios de gloria con vehemencia. Vemos en estas cosas patrones que son idénticos, o son para todas las personas que conocen al Señor. ¿Pueden las personas cambiar si conocen a Cristo Jesús? Sí. ¿Está disponible ese cambio en el día de hoy? Absolutamente sí. Necesitas plantearte y preguntarte, ¿quién es Jesús? O escuchar las propias palabras de Jesús a tu corazón. ¿Por qué me persigues? ¿O dónde estás? ¿A dónde vas? Como le dijo a Agar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás siempre enojado? Como le dijo Dios a Caín. ¿Por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué estás enfadado? ¿Contra qué estás luchando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es la vida? Encontrar a Cristo es la respuesta. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias por la absoluta paciencia y misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Te doy las gracias por la paciencia y la misericordia que me has mostrado. Gracias porque tú sales al encuentro, a hacernos reflexionar, a hacernos ver las cosas de otra manera, a ver la auténtica verdad de todas las cosas. Es que tú, Jesús, eres el Dios de gloria, eres el Señor de señores, eres el Rey de reyes. Y que la vida en este mundo no tiene sentido, sino es en tus brazos y conociéndote a ti. En el nombre de Jesús. Amén.